Es fecha de regalitos para los niños. No todos pueden, no todos tienen. En estos días se asoma a nuestra conciencia más fuertemente el sentido de injusticia. Hay un Dios en los cielos que nos ha ofrecido un regalo y lo ha puesto en un árbol muy especial. La muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues comenzamos entonces el mensaje de Navidad y vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Eso es un pasaje, pues, concretamente de este tema, muy conocido. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La Navidad ha llegado y para algunos como yo, cuyo síndrome de depresión postvacacional llega el 31 de agosto, pues una cosa que nos motiva mucho es el 1 de septiembre pensar que ya llega la Navidad. Así que la Navidad es muy emocionante en muchos sentidos, para algunos, por lo menos, quizás para muchos. Es fecha de regalitos para los niños. Es muy bonita porque gustan las luces, gustan las comidas que se preparan, gustan todas las cosas típicas de quedadas con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares, los paseos, la nieve en algunos sitios, preciosa, la lluvia, la chimenea, todo ese ambiente que presentan también las redes sociales, ¿verdad? Muy bonitas en esas estampas y en esos vídeos. También hay algún que otro Grinch por ahí suelto, pero lo que predomina más bien es el buen ambiente. Y la ilusión, ¿cuál es la máxima ilusión? Los regalos, que los niños esperan con toda ilusión. Ese lugar que salen y de la habitación rápidamente saben dónde acudir y al levantarse y allí encuentran todo el escenario tan bonito, tan bello, ese arbolito con cajas de distintos tamaños, con envoltorios preciosos, con unos lazos muy bonitos y allí se derrama la emoción por los poros y irradia la ilusión por los ojos de los niños, y los mayores también lo disfrutamos, quizás con otra forma de expresar las emociones, pero también lo disfrutamos los mayores, ¿verdad? Pero hay un momento de conmoción. No todos pueden, no todos tienen. No es algo al alcance de todos, y digo todos pensando en el planeta Tierra. No somos en este país ni en esta ciudad ni en tu barrio el ombligo del mundo. El mundo es muy grande, hay mucha gente en él. Y la parte triste asoma, y la dura y cruel realidad es que muchísimas personas no tienen, y no tienen ni siquiera para comer. Es entonces cuando el Grinch realmente asoma, ¿no? Y nos empieza a mostrar la cara fea de la Navidad. ¿Pero por qué de la Navidad, no? La cara fea de la Navidad. ¿Pero por qué de la Navidad? Insisto. Pues quizás porque se produce ese contraste tan fuerte que se vive entre lo bueno y lo malo. Porque hemos visto muchas cosas buenas, hemos dicho muchas cosas de ilusión, de emoción, todo bueno y bonito, pero existe lo que no es tan bueno y tan bonito. Y ahí entonces se enfrentan esas dos realidades. Qué interesante, ¿no? Somos conscientes de que la realidad tiene una cara muy amarga, y es la de la pobreza y es la del sufrimiento, y está ahí. Pero esa realidad se nos hace patente, o más patente quizás, cuando contrasta con la felicidad y con el bienestar aumentado en estas fechas. Quizás por eso hay cierta manía en algunos momentos, en algunos sectores, en algunas personas, hacia la Navidad, porque realza ese contraste, porque te hace más consciente de esa situación tristemente real. Y quizá los pobres pues tengan un motivo de agradecimiento a estas fechas, ya que al menos en estos cortos días, en este corto plazo, hay quienes piensan en ellos. Así que a los Grinch o a los Grinches habría que decirle: mira, esta fecha por lo menos sirve para algo, para algunas pocas pobres personas.
Así que comprobamos algo importante, y es que en estos días se asoma a nuestras conciencias más fuertemente el sentido de injusticia y por tanto de justicia, ¿no? Y pensamos, qué injusta es la vida. Vaya, de enero a noviembre casi que no lo has planteado mucho, pero ahora en diciembre de repente piensas y te das cuenta y reaccionas, qué injusta es la vida. Y sí lo es. Y la Navidad nos lo recuerda, porque más que en otra fecha del año vemos cómo no todos tienen regalos. Y vemos cómo, aún en los que tienen, no todos son iguales. Y unos pueden mirar a los otros y puede haber deseos, celos, envidias, sentimientos de, pues mira ese lo que tiene, pues mira a mí lo que me ha tocado. Aún en los que tienen, ¿no? Y no todos son regalos, porque los que tienen, y los que tienen en abundancia incluso, los que no padecen necesidad y los que no están justitos, sino que los que van sobrados, incluso ellos se enfrentan más tarde o más temprano a una realidad triste, un asiento vacío en la mesa. Y ni con regalos, por muy buenos y muy caros que sean, ni siquiera así está garantizada la felicidad completa. Así que, por tanto, vemos otra cosa importante, y es que se resalta aún otra cosa en estas fechas, los valores. No todo es riqueza material. Habéis visto la película que acabamos de ver, ¿no? Del cuento de Navidad, como en el espíritu de la Navidad presente, el pesado de ese rey gordo estaba todo el rato con carcajadas, ja, 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 y todo, y se hace un poco ya pesado, ¿no? Hay que ver que está todo el rato riéndose. Era el presente, ese que tanto es, vamos a disfrutar, comamos y bebamos, y jiji, todo es fiesta, y cuando se presentan cosas que no nos hacen gracia, vamos a hacer como la avestruz, metemos la cabeza debajo de la tierra, y jiji, jajaja, y jiji, jajaja. Ese es el presente. El pasado no se presenta así, y el futuro tampoco se le presenta de otra forma. Vivimos muchas veces esa pesadez del jijiji, jajaja, forzado casi ya, buscado para cubrir realidades que no nos interesan. Pero aquí llega el momento en el que contrasta la realidad de que hay cosas más importantes que lo material. Hay valores. Hay una silla vacía que en la Navidad pasada no estaba. ¿Y ahora qué? Precisamente el protagonista de la Navidad experimenta esa realidad, porque su inicio fue sin hogar. Su inicio fue sin un lugar para pasar las noches mientras estaba envuelto en pañales, tan solo el lugar donde estaban algunos animales. Qué dura es la vida y qué injusta es la vida, por supuesto que sí. Sin embargo, a pesar de los ataques que sufre esta fecha de celebración, nosotros nos gozamos en celebrarla y en proclamarla, y vamos a hacer lo posible para evitar que sea olvidada, para evitar que la quiten del calendario, que la eliminen de la sociedad y de las mentes de las personas. Porque además de los aspectos positivos que hemos visto y que eran interesantes, nosotros hemos conocido algo aún mejor que esos aspectos positivos. Y es la verdadera Navidad, la auténtica Navidad, la que tiene sentido, la que existe incluso antes de existir la Navidad. La Navidad que existe incluso antes de existir la Navidad. Y a pesar del contenido triste que pueda tener, su mensaje es glorioso. A pesar de que su protagonista también estuvo sin casa y sin lugar donde dormir, su contenido es glorioso. Y eso es lo que vamos a considerar en esta noche. ¿Sabéis cuál es entonces la verdadera Navidad de la que hemos terminado diciendo en la primera parte? La que tiene sentido, la que no entristece, sino que llena al ser humano. La que nos enseña lo más maravilloso de la vida, de la realidad en esta tierra. Y es que hay un Dios en los cielos que nos ha ofrecido un regalo y lo ha puesto en un árbol muy especial, para que te levantes con ilusión y para que corras rápido a ese árbol y allí lo abraces con fuerza, ese regalo único que Dios te puede dar. ¿Y sabes qué? Que si acudes a tomarlo jamás lo vas a perder. Y lo maravilloso de la noticia es que ese regalo está al alcance de todos,
y es para todos igual. Y lo maravilloso es que es el más justo de todos los regalos y el más ajustado a cada uno de nosotros. Te va a saciar por completo y jamás lo vas a perder. Jamás vas a querer descambiarlo, así que no te van a dar un ticket de devolución, no te va a hacer falta. Porque hay una característica especial en ese regalo, y la característica es que cuando vayas a tomarlo, Él te va a tomar a ti, con tal fuerza y de tal manera que nunca te soltará. Y la clave es que ese regalo es Jesús. Y nosotros podremos decirlo, y muchos podrán comentarlo, pero lo importante es que quien lo ha dicho ha sido Dios mismo. Dios es el que ha dicho eso. Tengo un regalo para vosotros, y su nombre es Jesús. Romanos 6:23, el Pablo nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva es regalo. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que bendito sea Dios que hizo los cielos y la tierra, bendito sea que hizo la humanidad y todo cuanto hay, bendito sea por siempre, que tiene para todos nosotros un regalo, y es el regalo más grande que la historia ha podido jamás contemplar. Es Jesús, y en Jesús la vida eterna. Hay muchos que han pensado y se han ilusionado y han fantaseado con el elixir de la eterna juventud. Pues amigo, no hay vida sin Jesús. Y Dios no te puede dar esa vida eterna separado de Jesús. No hay elixir de la eterna juventud, no hay fórmula milagrosa. Hay un Dios que se ha hecho hombre, que ha venido para darte la vida eterna en Él mismo. Y fuera de Él no la hay. Así que Dios nos regaló a su propio Hijo. Fijaros qué árbol preparó. Fijaros qué regalo puso en ese árbol. Bueno, la Navidad, aparte de fiestas, regalos, paseos, como hemos comentado antes, muchas cosas muy bonitas, pues muchos también pensamos en su motivo, ¿no? Y el motivo de la Navidad, que la gente, sin ser creyente, no hace falta ser muy creyente, lo conoce, el niño Jesús, el nacimiento. Creyentes y no creyentes lo conocen. Y la historia lo tiene como testimonio que atraviesa los siglos, 2000 años ya. Y el niño Jesús, y Jesús sigue estando ahí, patente en este mundo, en esta sociedad. Así que el testimonio, por más que se hayan esforzado en ocultarlo, sigue brillando hoy en día. Bueno, pues Belén, José, María, el pesebre, los regalos, los magos, pues sí, todo eso está ahí. Y aunque pueda parecer algo de mero entretenimiento, elementos de folclore festivo, de una fecha cultural, lo importante es que todo eso cuenta. Y todo eso está ahí, es crucial. Y está en la historia de la cual nosotros formamos parte. Tenerlo como una simple viñeta o como un adorno no va a suponer nada más en tu vida que un entretenimiento típico de un momento, una época del año, y que, como hemos comentado, quizás incluso pueda convertirse en un tormento por el concepto de injusticia que puede venir a ti, a tu mente en esos días. Sin embargo, conocer a Jesús será la forma en la que este escenario navideño, más allá de una performance, de un teatrillo, de un entretenimiento y una fiesta, pues va a tomar trascendencia en tu vida. Va a tomar sentido útil y práctico. Va a ser una consecuencia vital en ti, sí, va a afectar a tu vida prácticamente. Y vas a conocer el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera justicia y el verdadero amor. Que no te lo da un teatrillo, que no te lo da una pequeña representación, te lo da alguien real, vivo y verdadero. Y la injusticia real que existe y que atormenta la mente de muchos, va a encontrar una luz. Esa luz que se dice que está al final del túnel, la vas a tener por fin delante y rodeándote. Va a encontrar un camino, una puerta abierta y una respuesta definitiva. Espero que esta Navidad, la del 2025, sea un antes y un después en tu vida. Así que, por tanto, vamos a hablar del hombre que marcó como ningún otro hombre la historia de la humanidad. El hombre
que fijaros, es el hombre con menos probabilidades de trascendencia en lo que a popularidad pues, se refiere, pero que sin embargo ha sido el que más ha trascendido en efectos prácticos, ¿no? Porque sus consecuencias en la humanidad se han visto patentes y desde hace 2000 años. No ha sido una cosa ahora moderna, no es una cosa antigua que quedó en el pasado, sino que está permaneciendo por los siglos su influencia en la historia, en el mundo, en el ser humano. Y vamos a hablar de él en base a lo que está revelado en las Escrituras. ¿Y por qué, Esteban? ¿Y por qué de lo que dice la Biblia? Pues claro, si no lo dice la Biblia, no lo va a decir otro, porque la Biblia habla de religión y ese es su personaje. Bueno, pues todos los datos externos de la Biblia respecto a ese personaje, para mí se resumen en lo siguiente. Me podréis contar 1000 cosas acerca de él, pero yo lo resumo en lo siguiente. Año 2025, siglo XXI, momento de la historia de más avance en todos los sentidos, tecnológico e intelectual de la humanidad. Y miles, millones, y podría decir que 1000 millones de personas, año 2025, siglo XXI, en los mejores momentos de la historia intelectual, científica y de progreso tecnológico, siguen teniéndolo como un referente de vida, indistintamente de lo más o menos genuina que sea la fe de cada uno. Pero hay 1000 millones de personas que siguen teniendo a ese Jesús ahí como un referente. Todo lo que me cuentes de él, fuera de la Biblia, te lo resumo en eso. Y yo, por mi parte, ya no tengo mucho más que hablar, que seguir cuestionando al respecto. Pero entonces ahora sí que voy a la Biblia, porque fijaros qué curioso, hasta alguien dijo, llamado H.G. Wells, soy historiador, no soy creyente, pero debo confesar como historiador que este pobre predicador de Nazaret, pobre, es irrevocablemente el centro de la historia. Jesucristo es sencillamente la figura más dominante de toda la historia. Amigo, y eso no es suficiente para ser creyente. ¿Qué necesitas? Pues yo quiero ir entonces a la Biblia. Ya me da igual los demás datos que hayan. He dado el más grande para mí. Una persona que precisa mi atención, sin duda alguna. Y voy a buscarla entonces donde realmente él está revelado y enseñado. Y lo voy a buscar. Voy a ese regalo y quiero abrir ese regalo que Dios tiene preparado. Y lo voy a encontrar en la Biblia. ¿Y qué encontramos en la Biblia? Pues lo primero que encontramos es que Jesús es el centro del mensaje de la Biblia entera, que es el protagonista al cual apuntan todos los escritos desde Génesis hasta Apocalipsis. El que está puesto para atraer toda mirada de todo ser humano hacia él, que es origen de la misma Biblia. Es palabra, él es la palabra, el verbo. Y es el motivo de la Biblia. Para eso existe la revelación de Dios escrita en este mundo, para hacernos mirarle a Él y conocerle a Él. Ahora lanzo, por tanto, 4 preguntas. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Y qué hizo? ¿Por qué? Me refiero a por qué todo en la Biblia apunta a Él. ¿Por qué es el centro Él de todo el mensaje de Dios en la palabra, en su palabra? Pues como Él mismo dijo un día a sus discípulos, después de haber resucitado, tardos de corazón, era necesario que en Cristo se cumpliesen todo lo que está escrito en todos los libros de las Escrituras. Por eso. ¿Y por qué? Pues porque le necesitamos. Porque le necesitamos. Otra cosa es que no te des cuenta. Otra cosa es que no lo percibas. Como muchos enfermos, muchos pacientes que no perciben su necesidad de tratamiento. Pero ahí está la realidad. Porque el hombre no puede vivir sin Jesús. Juan 15, capítulo 15, versículo 15, el Señor dijo a sus discípulos, separados de mí nada podéis hacer. La vida entera pierde sentido, pierde propósito y pierde capacidad de desarrollo. Y porque Jesús es la clave única y vital de nuestra existencia pasada, presente y futura. Venimos por Él, estamos
por Él y nuestro destino depende de Él. Porque estamos, ¿sabéis cómo? Secuestrados. Vivimos en un auténtico secuestro de esclavitud, en perdición, en oscuridad. Y tú dices, no, yo veo muy bien y yo soy muy libre. Estoy hablando de tu espíritu, de tu alma, de tu situación espiritual. Una esclavitud que finalmente será mortal. La paga del pecado es muerte, hemos leído. Así será al final. No es como la dádiva de Dios, que es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso vemos la injusticia, por eso nos rodea el mal y nos atrapa, porque está ahí la realidad del pecado y de la esclavitud que desarrolla sobre nosotros. Bueno, ¿y cómo afecta entonces Jesús en caso de que ese diagnóstico que tú dices, yo lo digo porque la Biblia dice, pues que sea real, ¿no? ¿Cómo afecta a Jesús? Pues mira, grandes sabios y grandes hombres de renombre han influido mucho en la historia y han aportado grandes cosas a la humanidad, pero ninguno de ellos, por muy grande que haya sido, por mucho que haya aportado, por mucho que haya traído de nuevo al conocimiento humano, ninguno se ha establecido a sí mismo como necesario para tu vida. Y Jesús sí, se presentó así. Y Dios lo revela así. ¿Qué te parece tal cosa? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto no es vivir, dicen muchos que sufren. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Esto no es vivir. Sin embargo, Dios te dice, esto sí es vivir. Y te lo está ofreciendo. Y te lo está poniendo a tu alcance. Dios te da verdadera vida en Jesús. Liberados por fin de esa esclavitud, de perdición, de oscuridad, de condenación, de muerte. Bueno, pues hubo un problema en la grabación a la hora de continuar con el siguiente punto y quiero hacer la inclusión de esta pequeña porción que no estaba incluida. El siguiente punto era ¿quién es Jesús? Pues Jesús es Dios encarnado. Hombre, Esteban, Jesús es un hombre más con cierta influencia en el mundo y todo lo demás es fantasía religiosa. Pues lo que ha trascendido en el mundo no es el resultado de una fantasía. Un cambio hacia el civismo, hacia una moral cercana a lo deseable, a lo constructivo, a lo desarrollador, a lo unificador. Eso no lo consigue una fantasía. Lo que está escrito, testificado por hombres que convivieron con él, es que se trata de mucho más que un mero influencer. Que no es solamente un gran profeta, un gran mártir, un gran modelo a seguir, que no es simplemente una persona ejemplar, que es infinitamente más que eso. Los hechos y las enseñanzas de Jesús respaldaron que en él había algo que lo distanciaba de forma extraordinaria del resto de la naturaleza humana. Es el eterno, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, del cual hace referencia en esos términos el profeta Isaías. Es Dios y Señor sobre todas las cosas, es el creador, el autor de todo lo que existe, el principio y el fin, el alfa y la omega, el ser cuya supremacía es sobre todas las cosas. Y este, hecho hombre. Y este, hecho hombre. Pues por tanto, es el único ante el cual nada se puede resistir, ni nada lo puede frustrar, nada lo puede detener y nada acaba con él. Ni la misma naturaleza, ni las inclemencias de la atmósfera, ni de los mares, ni los demonios, ni la misma muerte pueden detenerlo. Así que no hay nada imposible para él. Por tanto, es la única solución que existe para la humanidad, solución absoluta y total en todos los sentidos de su existencia, de la existencia de la humanidad. El caos humano es una realidad, el caos. Cada día vemos cómo los intentos de mejora son continuos y la imposibilidad, sin embargo, del avance en esos intentos de mejora y conseguir una solución se vuelve algo frustrante a diario, ya sea por la tecnología, ya sea por la política, ya sea por la filosofía o las ciencias. Continuamente se ve frustrado. Así que vemos que todo intento humano se ve siempre frustrado por una realidad. ¿Y sabéis cuál es? El mal en el corazón, lo hemos dicho, el pecado que esclaviza.
Por tanto, como dijimos al principio, Jesús es la necesidad vital de la humanidad. Y el mundo que lo rechaza podrá luchar contra él con todas sus fuerzas. Pero desde que vino, nada lo ha detenido ni nada lo puede detener. Él vino y vino para quedarse. Y aunque vino como siervo, el que vino era rey y sigue siendo rey. Y ha traído a su reino. Y no lo ocultó y lo dijo claramente. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Y el reino de los cielos está entre vosotros, aunque muchos no lo vean y no lo quieran ver. Está allá, entre nosotros. Y se está extendiendo, y cada vez más. Y es un reino que permanece y se extiende por los siglos y será para siempre. ¿Sabéis a quién vinieron a buscar los magos de Oriente? Eso que ponéis en los belenes y en las figuritas de Navidad. ¿A quién vinieron a ver? Dice, hemos venido a ver al Rey. Solo Dios puede. Solo Dios vence siempre. Solo Dios no puede ser vencido nunca. Y sí, Jesucristo es Dios. Y por eso los magos, cuando vinieron para ver al Rey, que es lo siguiente que dijeron que querían hacer. Hemos venido a ver al Rey para adorarle. Quiere el cumplimiento del propósito de Dios desde el principio de la creación. Quiere justicia y paz eternas. Quiere vivir al impulso de un único motor que es el amor. Y quiere un pueblo, una familia, un cuerpo para la gloria de Dios. Y mirad lo que dijo un profeta hace muchos años, 400 años antes que él viniese al mundo. Malaquías, capítulo 2, versículos 14 al 15. Mirad lo que dijo. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Mirad por qué. Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque Dios podría haber hecho un montón de humanos clonados, pero hizo uno y de ese sacó una descendencia para Dios. Como cuando uno va con emoción y planta un hueso, una semilla, y de ahí sale un árbol, y de ese árbol va aumentando y fructificándose y produciendo mucho, y el que lo siembra se llena de satisfacción. Este es mi árbol que yo he plantado, y de ahí sale todo. Así que vemos que Dios ha demostrado que no solamente es creador, sino que es amante creador. Ama con amor eterno lo que hace. Y cuando hizo la creación no se trató de un experimento, de un ensayo, de una prueba que hizo ahí en el aburrimiento de la eternidad. Voy a ver qué es lo que me sale. No. Fue una auténtica obra de arte inspirada por el más sublime y perfecto amor. Pero el ser humano creado con ese propósito glorioso cayó. Y perdido y arruinado por el pecado en su ser entero, cuerpo, alma y espíritu, todo se vio afectado por el pecado. Y sin embargo, qué maravilla, que no es desechado por Dios, por el que lo plantó. No cogió y tiró la maceta, no hizo borrón y cuenta nueva. Tras el caos producido por la caída del pecado, no lo deja perdido, sino que esa descendencia de Adán arruinada fue usada por Dios mismo para traer el llamado postrer Adán. Un Adán que vendría después, con mayúscula, perfecto, el cual logra esa descendencia para Dios que no fue lograda en el primer Adán. Libre del mal, donde reina la justicia y el amor. Así que Dios no ha optado por destruirnos y comenzar de nuevo otra creación humana y una raza distinta, sino que al impulso de su amor ha dado el paso de recuperar lo que se había perdido, lo que se había arruinado aún cuando parecía no existir ninguna solución para ninguno de nosotros. ¿Qué quiere Jesús? Pues Jesús lo que quiere es el cumplimiento de la voluntad de Dios, original y final, salvar al hombre y cumplir eso que en Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, y llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús? Bueno, pues aquí empieza lo tremendo. Jesús hace lo imposible.
para cualquier mente terrenal, para cualquier mente celestial, en toda la eternidad, desde que empezó el primer ser creado hasta hoy, no hay mente capaz de haber albergado la ingeniería de salvación de Dios para con la humanidad. El gran misterio escondido por los siglos, dice el apóstol Pablo. Y aquí entra en juego el motivo de esta fiesta que celebramos. Aquí empieza a tomar sentido aquello que parecía un simple folclore cultural. José, María, el pesebre, el niño, y decíamos, tiene que estar ahí, forma parte de la historia, tiene que estar en nuestra historia, en nuestro mundo eso, porque ha aparecido en la historia, ha dado la cara el postrer Adán, el Adán definitivo, el hombre en cuya persona se cumple el propósito eterno de Dios, que dijimos, una descendencia para Dios, una familia espiritual. Y esa Navidad, entre comillas, tenía que ocurrir. Ese pesebre, ese niño allí, en ese pequeñito pueblo llamado Belén, de una familia humilde, pero de la descendencia del rey David. Todo eso pertenecía y formaba parte de esa inconcebible ingeniería divina trazada desde la eternidad, desde antes incluso que el mundo existiese, dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, 20. Y se cumple todo como estaba preparado. En la cita de Mateo 1, 12 hasta 2, 27, un pequeño párrafo, hay 5 veces que se dicen para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. 5 veces en esto, señores, 1000 y pico de páginas de Biblia. ¿Sabéis cuántas profecías de Dios se cumplen, se cumplieron y se cumplirán? Salvarnos, hacernos nuevos, no tirarnos a la basura y hacer otro nuevo, sino hacernos a nosotros nuevos, es decir, salvarnos. No era tan fácil como tomar una varita mágica, darle 2 vueltas y ¡zas! Ya está todo arreglado, deseo cumplido. La historia va a ser intervenida por Dios mismo, por Dios en persona. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, dice Ezequiel capítulo 34, 11. Dios está diciendo eso, yo mismo iré a buscar mis ovejas. El mundo va a ser pisado por las plantas de los pies del mismísimo Creador del universo y del mundo entero. Muchos dicen, Dios no existe, y si existe no hace nada. Pues Dios existe. Y no solo hizo, sino que hace. Y no solo que en su intervención va a hacer mucho más que aparecer, va a hacer mucho más que presentarse, va a hacer mucho más que hablar. Va a vivir aquí siendo uno más entre nosotros mismos, como nosotros, pero sin pecado. La razón de que eso tuviera que ser así, solamente una. Hay algo que obliga que Dios tenga que ser exactamente igual que tú y que yo, pero sin pecado. Y es que tenía que morir. Y no podía morir de otra forma, si no era siendo así. Y dicen que Dios no ha hecho nada, que Dios no hace nada. La Navidad enseña que Dios ha irrumpido en la historia de la humanidad para hacer lo máximo que la eternidad entera pueda contemplar. El mayor regalo, el mayor sacrificio y el mayor amor. Y ese es el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es que Jesús tenía que morir. Muchos piensan que el sentido de la Navidad es que Jesús nació en un pesebre. No, el sentido de la Navidad es que Jesús tenía que morir y vino para morir. La Biblia nos enseña que el nacimiento tenía ese propósito y ese motivo. La muerte, su muerte. Mira, nuestro nacimiento no tiene ese motivo. El de Jesús sí. Nosotros no nacimos para morir. Jesús sí nació para morir. Nosotros no hicimos nada para nacer. Jesús sí hizo algo para nacer. Y vino voluntariamente a nacer. Nosotros no hemos venido aquí con un propósito por nuestra parte. Hemos venido aquí a sufrir. O yo he venido para... Tú no has venido para nada. Tú no has venido para nada. Tú te has encontrado aquí, pero Jesús vino con un propósito. Jesús sí. Y nosotros hemos sido traídos, sin embargo, para la gloria de Dios. Y Jesús es el medio para lograrlo. Y lo importante del nacimiento es que no podía ser de otra forma, como he dicho. El verbo no podía aparecer en forma humana, no podía
No valía lo que se llama una teofanía, como ocurrió en otros momentos en el Antiguo Testamento. Dios se manifestaba con forma humana y trató con Abraham y trató con Josué. Y lo vio Manoa, el padre de Sansón. Y trataron con Dios en forma humana, pero no era un hombre, como tú y como yo. Dios se había manifestado en apariencia humana, pero Jesús no es eso. Jesús es que se ha hecho hombre, literal y perfectamente humano, por naturaleza, no una apariencia, no un disfraz. Y Jesús tenía que poder sustituir de forma perfecta a cada uno de nosotros en el lugar que a nosotros nos correspondía estar. Por eso no podía ser algo parecido a nosotros. Tenía que ser exactamente igual que nosotros, para poder quitarme a mí y ponerse él. No podemos sustituir una naranja por un plato de lentejas. No es lo mismo. Y mucho menos un paquete de gusanito y un entrecot. No es lo mismo. Una cosa no sustituye a la otra. No ocupa el hueco, no ocupa el valor. El lugar que a mí me correspondía era el lugar del juicio por el pecado que mora en mí. Y Jesús me quitó de allí y se colocó él. Y la cruz es el lugar donde el pecado, por tanto, es juzgado y la terrible afrenta contra el eterno Dios es saldada definitivamente. Porque ha sido una terrible afrenta la que la humanidad tiene entablada y abierta con Dios. Y en la cruz la deuda del pecado es pagada. La carne es condenada y la muerte es vencida. Y solamente había un hombre que podía hacer eso y salir vencedor. Y ese es Jesús. La garantía de todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es la garantía de todo esto? De que esto funciona y que es así y se cumple. Hay algo que lo garantiza y si no, se va todo por tierra. Es la resurrección. Aquí os permito que hagáis como hicieron los oyentes de Atenas. Bueno, hasta aquí te hemos aguantado. Venga, hasta otro día. Y entonces habrá que decir como el apóstol Pablo, pues si no resucitó, y si la resurrección no existe, y si es mentira, y si es un invento, os pido por favor, olvidadlo todo, borrad todo lo que hemos dicho de vuestra mente e iros por ahí a vivir la vida, vuestra vida, como más os apetezca. Porque entonces nada de esto vale, y nada tiene sentido, y todo se va al traste. Pero si verdaderamente resucitó, entonces todo es verdad y nada lo detiene. Hoy Dios te está llamando a que te levantes y corras al árbol de Navidad, que Él y solo Él pudo montar un día y nadie más. Y ese árbol era la cruz. Y puso el regalo que Él y solo Él y nadie más pudo ni puede poner. A su propio Hijo. Y con Él la vida eterna. Así que espero que caigas a sus pies de rodillas y cojas la dádiva, el regalo de Dios para ti. No tengas miedo, no temas. Él no pienses que vas a encontrar carbón, posiblemente. Él no ha mirado tus notas. No se ha fijado en tu comportamiento como condición para a ver qué pone, si carbón o un buen regalo. Sencilla y directamente conoce tu suspenso. Es más, conoce que has sacado un 0 en todas. Pero tienes solamente presente una cosa, y es cuánto te ama. Hasta el punto de pagar el precio más alto que jamás se haya conocido por tu regalo. Entonces la dureza de tu corazón va a ser quebrantada, tu pecado va a ser perdonado, tu vida va a ser regenerada y en ti se va a cumplir su obra, que es la vida eterna en Cristo Jesús, formando parte de la inmensa descendencia para Dios. Os
ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A él sea la gloria.